Buenos días, hermanos. En esta mañana el Señor nos ha regalado una porción de la palabra y es Hechos capítulo 19. Su título es Renuncia a tu pasado. Damos gracias a Dios porque nos permite compartir de su palabra y porque en este día es un día muy especial para nosotros, que Dios tendrá muchas cosas para nuestras vidas. Miremos lo que nos dice el versículo 19-18. Luz Marina. En esta versión dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de las cosas que practicaban. El título, como les dijera, renuncia a tu pasado. En nuestras vidas nos damos cuenta que, igual que ellos, no éramos una perita en dulce que cualquiera quisiera tomarla, ¿verdad? Nos damos cuenta que en nuestro pasado también habían cosas ocultas y cosas malas que nosotros hacíamos. Por eso he titulado ese nombre. Dice que Pablo, como ya veníamos mirando toda la consecución, fue un hombre que atacaba mucho a los cristianos, pero fue un hombre que dio toda su vida para el servicio del Señor. Así como él fue tan malo, que golpeaba a los cristianos, que mataba a los cristianos, igualmente nosotros no éramos esas personitas que andábamos compartiendo la palabra, sino que muchas veces con nuestra lengua hasta matábamos al ser humano, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que Dios sí hace una transformación en nuestra vida. Miremos que nos dice en el capítulo 19 del 1 al 4. Dice que aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto y Pablo, después de recorrer la región alta, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos le dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos contestaron, de ninguna manera. De ninguna manera hemos oído si hay Espíritu Santo. Mire, cuando estaba Jesucristo nos damos cuenta que Jesucristo les compartió y luego ellos decían, no, si nosotros fuimos bautizados, pero ni siquiera hemos escuchado al Espíritu Santo. Entonces ellos estaban negando al Espíritu Santo. En el 3 nos dice, ¿y cómo fuiste bautizados? Ellos dicen que fueron bautizados por Juan, y Juan bautizaba como bautizaba Juan, para arrepentimiento de pecados. Entonces yo me preguntaba, sacando el tema, bueno, si ellos fueron bautizados por Juan, entonces ¿por qué no se bautían? O sea que de nada les había servido el bautismo. Entonces miremos lo que nos dice, por favor, el versículo 5. Manuelito. Amén. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces dice que cuando ellos oyeron lo que Pablo les decía, que si fueron bautizados con Juan o cómo fueron bautizados, ellos dice que entonces en ese momento creyeron y fueron bautizados por el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas y empezaron a profetizar. Por favor, leamos del 7 al 9, Luz Marina. Sin embargo, algunos de los griegos que hablaron más del camino a toda la gente, entonces Pablo los dejó y los fue con los seguidores de Jesús a una escuela de un hombre llamado Epíano. Aquí Pablo todos los días anunciaba algo con la gente. Nos dice entonces que Pablo hablaba, dice, con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo a la gente. Estaba en esa ciudad de Éfeso durante 3 meses discutiendo, dice, enseñando a personas. Mire, estuvo 3 meses en ese lugar enseñando. Muchas veces nosotros vamos a un discipulado
Y porque un día no nos abrieron la puerta, ¿qué hacemos? Nos cansamos, ya no volvemos, empezamos a renegar, empezamos a decir, ay, ni que yo estuviera desocupado, y cómo no me van a esperar. Pero él no, dice él que estuvo 3 meses enseñando a las personas, llevando el evangelio. En nuestra vida pasa muchas veces que nos asignan a una persona para enseñarle, pero nos cansamos. ¿Y por qué nos cansamos? Yo en el otro discipulado que estuvimos les contaba que cuando me iban a compartir a mí realmente no me gustaba. Y yo me negaba. Y yo después en este tiempo digo, bueno, pero ¿para qué Dios me hizo pasar por esas etapas? Precisamente para que yo no me canse. Cuando voy a una determinada casa y no están, me acuerdo de lo que yo le hacía a ese pastor y digo, no, estoy pagando lo que yo hice. Y en nuestra vida muchas veces nos pasa así. Entonces recordemos cuántas veces les compartieron a ustedes el evangelio. Yo creo que no fue esta la primera vez que ustedes escucharon hablar del Señor. Si nosotros hacemos un recuento de nuestra infancia, muchas veces en el colegio habían personitas que eran cristianas y nos hablaban. ¿Y nosotros qué hacíamos? Nos burlábamos. Tanto así que hasta yo, leyendo esto de Pablo, decía, uy, Dios mío, si Pablo fue así, pues yo nada diferente. Porque yo también cuando era niña con unas compañeras íbamos donde habían iglesias cristianas y le echábamos piedra. Entonces estaba haciendo lo que hizo Pablo. Y hoy, ¿qué me tiene Dios aquí? Su palabra. Cuando muchas veces en el mundo criticaba y decía que tontos los cristianos, como pierden el tiempo. Y no es perder el tiempo, es ganancia. Nos damos cuenta que Pablo fue una persona que dedicó su vida completa a compartir el evangelio y él no se cansaba. Muchas veces a nosotros cuánto nos cuesta compartir nuestra misma familia. Yo les pregunto a ustedes en este momento, ¿ustedes ya le compartieron a toda su familia, a sus hijos, a sus esposas, a su esposo, ya le compartieron a sus primos, a sus tíos, a su abuelita? Mire que es nuestra responsabilidad el compartir la palabra. Porque póngase usted a pensar qué tal si esas personas de su familia que usted no conoce se mueren en este momento. ¿Y usted qué ha hecho por ellos? Entonces, nos dio un mandato que tenemos que compartir ¿hasta dónde? Hasta los últimos confines de la tierra. ¿Para qué? Con un propósito, para que todos seamos salvos, para que nadie se pierda. Pero ¿qué estamos haciendo? Por eso les digo, empecemos por nuestra familia. ¿Ya toda su familia conoce del Señor? Y si no les queda de tarea en esta semana, que empecemos por nuestra familia. Así es, como dice la pastora, nuestro deber como cristianos es compartir de la palabra, es llevar ese mensaje, y dice que somos llamados a todas las naciones a compartir. Pero ¿cuál es esa nación? Aquellos que están cerca de nosotros, nuestra familia, más eso no quiere decir que necesariamente ellos nos tengan que escuchar, porque también muchas veces a nosotros llega ese sentimiento de culpa, pero es que yo les comparto y nadie de ellos quiere. El hecho de que tú y yo le compartamos no quiere decir que ellos necesariamente tienen que venir a la vida cristiana. Tú simplemente les compartes, ya el Espíritu de Dios hace el resto y en su tiempo eso será. Muchas veces lo que dice el pastor es cierto. Nosotros decimos, no, pero es que yo ya le he dicho, es que no se canse. Porque mire, Dios no se cansó de buscarlo a usted y de buscarme a mí. Recordemos cuántas veces en nuestra vida personas iban y nos compartían y nosotros muchas veces, ¡pac!, la puerta, la cerrábamos. Y más encima decíamos, ay no, esos no tienen que hacer, qué desocupados, qué vagos. Pero ellos sí habían entendido que tenemos que compartir la palabra. Y que no le importa si usted va por la calle repartiendo sus volantes y se lo tiran en la cara. Si a Jesucristo, siendo el Hijo de Dios,
lo escupieron, lo bofetearon y hasta lo mataron. ¿Quiénes somos nosotros más que el Hijo de Dios? Miremos por favor qué nos dice Santiago 4:4. Entonces miren lo que nos dice la palabra: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Qué pasa cuando estábamos en el mundo? Estábamos siendo enemigos de Dios. Entonces las personas que no conocen del Evangelio, que no saben del Señor, precisamente son eso, almas adúlteras. Pero ahora no vaya a ir usted y dígale, uy, veas que esto es una adúltera, usted es un adúltero. No, tenemos que tener tacto, más con la familia. Tampoco llegue a una casa de su familia y dígale, no, vea que idólatras, mire cuántos santos. No, pidámosle al Espíritu Santo de Dios que nos dé sabiduría para hablar, para llevar su palabra y para decirle a la gente que están equivocados. Pero muchas veces nos volvemos fanáticos y llegamos a criticar, en vez de llegar con amor a decirles, miren, ustedes están equivocados, Dios los ama. No, llegamos, mire, se va a condenar, te vas a morir. Y a Dios eso no le agrada. Entonces, todo, no solamente a nivel espiritual, sino aún en lo secular, no es tanto lo que yo digo, porque lo que tú dices es verdad, lo que tú dices es razonable. El problema es la forma como lo decimos, a nivel espiritual o en nuestra casa. Cuando tú le llamas la atención a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, lo que tú les estás diciendo a ellos es verdad. El problema es la forma como lo dices, esa forma es lo que molesta, esa forma es lo que termina hiriendo a una persona. Sigamos en Santiago, el versículo 8. En otra versión, Luz Marina. Santiago 4:8. ¿Esa es la misma? Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces Santiago nos está diciendo que nos acerquemos a Dios y que nos limpiemos las manos. Empecemos a pensar, ¿cómo así? ¿Cómo es manos sucias? Digámosle al Espíritu Santo de Dios que Él nos revele qué hay en nuestras manos, qué hay en nuestro corazón para que Él pueda limpiarlo. Y por favor leamos Hechos 11. 19:11. Mire, aquí en el versículo 11 dice, y Dios hacía milagros extraordinarios. Y si nos ponemos a pensar las manos de Pablo, ¿cómo estaban? ¿Cómo venían? Venían manchadas de sangre. Pero nadie podía acusarlo de lo que él había sido. Entonces, en esta mañana, digamos, nadie puede acusar nuestro pasado. Porque el que acusa nuestro pasado, ¿quién es? Satanás. Entonces nadie puede acusarte. Si nos damos cuenta aquí, Pablo venía de haber sido el autor, de haber sido el que agredía, el que mataba, el que refutaba todas las cosas, pero Dios le plació que fuera él. En una predicación anterior nos decían que fue el más malo
y Dios lo escogió por ser malo. Entonces Él no vino por los buenos, sino por ¿quién? Por los malos. ¿Para qué? Para hacernos diferentes, para transformar nuestra vida. Jesucristo dice en su palabra que no está hecho para los sanos, sino precisamente para los enfermos. Ahora, eso no es excusa para que nosotros vivamos de cualquier manera. La pastora está hablando de ese pasado. ¿Cómo era que nosotros éramos antes? ¿Cómo era nuestra condición? No importa de dónde nos sacó. Si Dios nos sacó de ese lugar, es porque Dios quería darnos una nueva vida, quería transformarnos. Y si Dios nos escogió a pesar de ese pasado, ¿quiénes son los demás para que hoy traten de dañar eso que Dios está haciendo en nuestra vida? Entonces, cuando alguien te acuse, ¿qué es lo que tenemos que responder nosotros? Con agresividad, no, ¿verdad? Tenemos que decir, sí, eso fue tiempo pasado. La palabra de Dios dice que cuando yo recibo a Cristo, cuando conozco al Señor, soy nueva criatura en el Señor. Entonces debemos creerlo y debemos confesarlo, que somos diferentes y que somos nuevos en el Señor. Sigamos el 12:13, Luz Marina. Por ejemplo, algunos llevaron años y locas que Pablo había usado para ponerlos sobre los enfermos y al hacerlo, sanaban y los espíritus malignos salían de ellos. Pero unos judíos que andaban por ahí, los espíritus malignos trataron de usar el nombre de Jesús para expulsarlos, les desvían a los espíritus. Por el mismo Jesús, que anuncia a Pablo, les ordenamos que salgan de ellos. Dice que cogían, dice que aplicaban los paños que utilizaba Pablo y con eso hacían milagros. Muchas veces Dios nos ha dado el don de hacer milagros y nosotros todavía no le creemos. Todavía hay en nosotros la duda. Si Dios te ha confirmado, que te ha escogido, que te ha dicho, que te ha demostrado, creámosle al Señor. Digámosle gracias Dios porque yo sé que sí, tú me diste ese don. No tengamos duda. Dice que, mire que hasta los delantales que utilizaba Pablo en ese tiempo, leyendo la historia, dice que él, como hacía carpas y se ensuciaba la ropa, se ponía un delantal. Me imagino de esos delantales grandes para no mancharse. Y dice que cogían esos delantales y se los aplicaban a un enfermo y el enfermo era sano. Entonces eran milagros extraordinarios. Pero en este tiempo, ¿qué pasa con la gente? La gente cree que coger un algodón o coger una vela y limpiar al enfermo y verla, con eso se va a sanar. Y eso no es así. Tampoco podemos cogerlo de idolatría. Porque tampoco va a ir a coger usted su delantal de la cocina, pues, y ponérselo a un enfermo, porque qué tal si tiene una enfermedad grave y bacterias, entonces ¿qué le va a pasar? Más enfermedad. Entonces debemos en lo que Dios nos ha dicho. Pídale a Dios que le dé revelación, que le diga qué don le ha dado a usted. Porque no estamos aquí por casualidad. Aquí estamos porque Dios nos escogió. Y somos sus hijos, somos sus escogidos, somos la niña de sus ojos. Entonces digámosle, Señor, revélame qué don me has dado. Y si aún Dios no te ha revelado qué don, síguele orando, que en su tiempo Dios te dará el don. Todos tenemos dones, tenemos talentos, tenemos habilidades en lo espiritual. Dios quiere usarnos a cada uno. Para eso nos llamó. El problema es que nosotros no nos apropiamos de eso por los diferentes factores que pueden haber en nuestra vida. Esas dudas, como dice la pastora, o el miedo, los temores, los traumas. ¿Cuántas veces nosotros dejamos de que Dios no nos use? Porque si ponemos antes que nuestra fe, ponemos nuestros traumas, ponemos nuestros miedos y es que nosotros no seamos usados. Dios quiere usarte para compartir su palabra. Dios quiere usarte para hacer su obra. Solamente tú dispones y rechaza todo temor, todo miedo que pueda haber. El versículo 13 nos dice que algunos exorcistas llamados judíos intentaron también, ellos como miraron que Pablo estaba haciendo milagros, ellos también intentaron hacer lo mismo y más osados ellos, Señor Jesucristo. ¿Será que un brujo puede utilizar
tiempo el nombre del Señor Jesucristo? Pues déjeme decirle que sí lo usan, pero tampoco tienen respuesta. Porque si usted va a determinado sitio donde usted sabe que hacen brujería, lo primero que encuentra que es una Biblia. ¿Para qué? ¿Para leer la Biblia? ¿Será que el brujo lee la Biblia? No, para engañar a los ingenuos que asisten a estos sitios. En nuestra vida muchas veces nos dejábamos llevar cuando no conocíamos del Señor por esas cosas. Y si usted mira qué más hay en un sitio de esos, una calavera. ¿Para qué? ¿Va a ponerle velitas a la calavera? No, para engañar, porque el diablo es astuto. Entonces una persona que vaya y se meta a esos sitios, ¿qué es lo que consigue allá? Maldición. Y entonces venimos arrastrando con esas cadenas de maldición en nuestra vida. Si usted alguna vez, por ignorancia, lo hizo, este es el día donde usted se tiene que arrepentir. Y tiene que decirle, Señor, perdóname, porque yo no te conocía. Porque si hice eso, fue llevado por otras personas. Si hice lo que hice, fue porque no tenía conocimiento. ¿Y el pueblo de Israel por qué se perdió? Por falta de conocimiento. ¿Sí? Entonces, sigamos leyendo el 14 y 15. Respondió el espíritu malo, a Jesús conozco y sé quién es, y a Pablo también, pero a vos quién sois. Entonces mire que hasta los espíritus malos les preguntaban. Pues a Jesús lo conocemos y sabemos que murió, a Pablo también. ¿Y ustedes quién son? Entonces dice que el hombre a quien estaban expulsando los espíritus malos, dice, se lanzó y saltó sobre ellos y huyeron despavoridos y heridos más encima. Entonces, eso nos pasa a nosotros, en esas cosas que no son. Entonces dice, si usted cree que es ese siervo ungido, escogido por Dios, dele gracias todos los días y crea. Créale al Señor, porque si un día Dios te dio promesa y te dijo, tú eres mi hijo, tú eres mi elegido, tú eres mi escogido. Mire, yo tengo una promesa muy bonita que me regaló el Señor cuando recién empecé a conocer del Señor, y es Isaías 40, leámosla por favor. Y esa promesa se la regalo a ustedes también. 41:10. Empecemos desde el 9. Luz María. Entonces mire qué linda esa promesa. Dice, tú, tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te he desechado. A pesar de que las circunstancias nos pasan en la vida, que pensemos que ya Dios nos ha olvidado, dice que Él no nos ha desechado. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te doy vigor y sí, yo te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El 11 dice, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos serán como la nada y perecerán los que contienden contigo. Si tú te aferras a una promesa, esa promesa tiene que hacerse vida en tu vida. Tenemos que vivirla, tenemos que sentirla.
Si yo sé que Dios en su palabra me dice, yo te escogí y te traje de tierras muy lejanas y te traje aquí y te planté aquí en esta iglesia. Entonces yo digo, bueno, si Dios te escogió y te trajo a esta iglesia, a los soldados de Jesucristo y te dijo, aquí tienes que seguir adelante, entonces yo no entiendo por qué muchas veces la gente, por cualquier circunstancia, por cualquier bobada, empiezan a saltar de iglesia en iglesia y en iglesia. Yo digo, qué tristeza que cuando ya han recorrido un tiempo, cuando ya han pasado unos años, a muchas veces hay gente que ha pasado aquí 15, 14, 13 años, 12 años, 9 años han pasado en la iglesia y siguen saltando de iglesia en iglesia. Yo les digo a esos cristianos, ¿cómo se les debería decir? Como ranas plataneras, ¿sí o no? Porque esa ranita platanera anda de plátano en plátano saltando. Entonces se convierten en cristianos ranas. Pidámosle a Dios que no seamos como esas ranas que andan saltando de un lugar a otro lugar. Porque qué tristeza que donde usted ha estado plantado ahí, donde Dios te dijo, yo te escogí, te traje de tierras lejanas, te traje de un sitio lejos, te planté en el lugar. Pero tú por una tontera echaste pie atrás. A la iglesia que vayas, ¿será que vas a seguir igual, derechito como venías? No, tienes que empezar de ceros, de nada. Tienes que empezar formándote. Pero qué tristeza que en muchas iglesias, denominadas iglesias, que como signo de interrogación, el primero que llega aparecido, venga, predica y súbase al púlpito. ¿Será eso correcto? Yo digo. Si no sabe qué doctrina trae, si no sabe si son como estos que decían que en el nombre del Señor expulsaban demonios. Entonces, ¿qué les va a decir el Señor? ¿Quién soy? Yo a Jesucristo lo conozco, a Pablo lo conozco. ¿Y usted quién es? ¿Quién sos vos para que vengas a expulsar demonios? Los mismos demonios le hablaban. ¿Y entonces qué tendrían que hacer? Salir despavoridos. Es importante entonces saber quiénes somos. Y valdría la pena la pregunta en esta mañana, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Si nosotros no sabemos quiénes somos, difícilmente vamos a poder avanzar. Para nosotros poder lograr un propósito, para poder llegar a algún lugar, esa sería la primera pregunta. ¿Quién soy yo? Si alguien te pregunta a ti, cuando le dices que eres cristiano, y te dice, bueno, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Muchos, siendo cristianos y llevando muchos años en la vida cristiana, no saben quiénes son. No saben si son hijos de Dios, no saben si siguen siendo en el mundo, no saben absolutamente nada quiénes son. Por lo tanto, es muy importante que nosotros sepamos quiénes somos. Ellos no estaban seguros de quiénes eran, por eso el mismo diablo les preguntó, ¿quiénes son ustedes? Y ellos quedaron con la duda y ellos no supieron qué contestar. Porque la verdad es que ellos no sabían quién eran. Tú sabes quién eres, no solamente en lo espiritual, aún en lo secular. ¿Quién eres tú? Sí, los demás te pueden ver con respeto, sí, los demás te pueden ver con autoridad. ¿Quién eres tú? Tengo unas hojitas aquí que precisamente nos van a orientar quién soy yo. Y antes de leer esto, vamos a Isaías 61. ¿Qué dice Manuelito? Isaías 61. El 1. Amén. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me envió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos
y a los presos apertura de la cárcel. Ajá, entonces, ¿quién soy yo? Dice que el Espíritu de Dios me ungió, ¿para qué? Para llevar las buenas nuevas. ¿Usted está seguro que Dios lo ungió? ¿Que ha sido ungido por el Espíritu Santo de Dios? Si estamos seguros, entonces eso es lo que tenemos que hacer. Llevar las buenas nuevas a las personas que no lo conocen. Pero muchas veces nos volvemos tan tranquilos, tan apacibles, que simplemente nos conformamos con ir el lunes a la casa de oración y solamente con ese grupo que me asignaron me sembré. Y no saco 5 minutos más para ir a discipular otra familia. Empezamos a decir, no, es que el lunes esto, el martes no esto, el miércoles esto, el jueves esto, no tengo tiempo. Yo les digo, ¿cuántas horas del tiempo nos regala Dios? Y a nosotros nos duele sacar 1 hora del tiempo que Dios nos regala, que no es nuestro tiempo, para ir a dar a conocer la palabra. Solamente nos conformamos con el lunes y pare de contar. Debemos decir, Señor, que nos haga como Pablo, que Pablo no tenía pereza, era un hombre, mejor dicho, dedicado a la palabra de Dios. Dice otra cosa que debemos darnos cuenta, que Pablo no necesitaba unirse a otros predicadores para compartir la palabra. Hoy en día, ¿qué pasa en las iglesias? Tenemos que unirnos con el pastor tal, con el pastor no sé qué, con el no sé cuándo, para que la explosión de mi. Yo digo, en ese tiempo Pablo andaba haciendo de milagros. No, simplemente dice que Dios lo utilizó con el delantal, sanaba a los enfermos. Con un pañuelo, sanaba, la sombra sanaba. Pero hoy en día tenemos que unirnos con el pastor, tenemos que invitar al evangelista tal, y todos los días el evento tal y el evento no sé qué. Él no hacía esos eventos. Y sin embargo, dice que las sinagogas se llenaban a rebosar. Démonos cuenta, Pablo, un solo hombre conquistó ¿qué? Continentes enteros. Nosotros ni siquiera podemos dar nuestra familia. Y eso vergonzoso con Dios. Es pena, Señor, que ni siquiera los míos los he traído a tus pies. Que ni siquiera los míos están en este lugar. En esta mañana tenemos que ponernos a cuentas con Señor y decirle, perdónanos, oh Dios. Yo miraba la vida de Pablo, dice que él conquistó tantos continentes. Y no era que yo me voy en el jet, en el avión, que yo me voy no sé qué. Él, mire que en ese tiempo les tocaba hasta a pie, por desiertos caminar. Entonces, todo está en la disposición que nosotros tenemos y en saber exactamente quiénes somos. Somos esos ayudas para Dios, porque no lo puede hacer solo, sino porque a Él le ha placido utilizarte a ti, utilizarme a mí. No es malo, como dice la palabra, que tengas amigos a otros pastores y que pronto vengan. Aquí vienen también pastores a predicar de otros lados, pero no porque utilicemos como estrategia, no, sino simplemente amigos con los cuales se comparten. Por lo tanto, lo importante es que tú y yo sepamos quiénes somos, lo importante es que tú y yo sepamos para qué estamos. En este mundo no estamos solamente para comer, dormir, trabajar, porque eso se convierte en una vida rutinaria. Tú tienes un propósito. El propósito es ser útil en las manos de Dios. Deja que Dios te utilice y de esa manera no solamente cobrarás vida, sino que también el mundo se beneficiará de lo que tú eres. Y hoy vamos a hacer algo que le vamos a pedir que quite de nosotros el miedo, la pereza, la vergüenza y el menospreciarnos, porque muchas veces no compartimos porque nos sentimos la cucarachita más insignificante. Digámosle al Señor que quite de nosotros esas cosas, que quite de nosotros la pereza, la vergüenza, menospreciarnos. Y en esta mañana nos vamos a poner de pie, vamos a hacer algo muy bonito, que el Señor me lo puso a mí en el corazón, porque este día es un día especial. Pongámonos de pie, vamos a orar con nuestro pastor, porque así como Pablo un día fue y llevó eso a las naciones, nuestro pastor está haciendo eso. Hoy es un día especial, ¿por qué? Porque el pastor está de cumpleaños.
Entonces, démosle gracias a Dios por este día. Digámosle, Señor, en esta mañana, te doy gracias que tú, bendito Dios, escogiste a un varón como Pablo para llevar las buenas nuevas, para llevar esas buenas nuevas de naciones y a los continentes. Y hoy, Padre amado, has escogido a nuestro pastor para llevar esas buenas nuevas, bendito Dios, hasta los confines de la tierra, bendito Dios del cielo. Por eso en esta mañana, Señor, te doy gracias, Dios, porque tú nos escogiste. Tú nos dijiste, oh Dios, en tu palabra que desde el vientre de nuestra madre nos habías escogido. Y hoy, bendito Señor, te presento a mi esposo, Señor. Y te digo, Dios, gracias, Señor, por el esposo que me diste, Señor. Gracias, Dios, porque tú lo escogiste, Señor. Porque tú lo trajiste, Dios, para que fuera mi esposo, mi compañero, bendito Dios del cielo. Hoy te doy gracias, Señor, porque Él está llevando tu palabra, Señor, a todo el mundo, bendito Dios, por internet, oh Dios, predicando tu palabra que te gusta, Señor. Siendo, bendito Dios, ese pastor real, bendito Dios del cielo. Gracias te damos por su vida, bendito Dios. Hoy lo bendecimos con todas las bendiciones, Señor. Y declaramos que el enemigo no tiene poder sobre su vida, que el enemigo está vencido, Padre amado. Que tú, bendito Dios, pagaste el precio por él, bendito Dios. Por eso hoy te doy gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso. Entonces, siguiendo con el tema, miremos quiénes somos. Yo en Cristo. Aquí en esta hojita he sacado unos textos muy importantes. Entre ellos tenemos Primera de Juan 12. No los vamos a leer todos porque son muchos, sino que vamos a leer en la hojita que les pasé. Dice, yo en Cristo. Soy aceptado. Juan 1:12 nos dice que soy hijo de Dios. En Juan 15:15 dice, soy amigo de Cristo. En Romanos 5:1 dice, he sido justificado. En Primera de Corintios 6:17 dice, estoy unido con el Señor, soy uno en el Espíritu con Él. En Primera de Corintios 19:20 dice, he sido comprado con precio, pertenezco a Dios. En Primera de Corintios dice, soy miembro del cuerpo de Cristo. En Efesios 1:1 dice, soy santo. Dios, somos santos para el Señor. En Efesios 1:5 dice, he sido adoptado como hijo de Dios. En Efesios 2:18 dice, acceso directo a Dios a través del Espíritu Santo. Y mire, eso es lo que debemos estar seguros de que tenemos acceso a Dios a través del Espíritu Santo. Colosenses 1:14 dice, he sido redimido y perdonado todos mis pecados. Si usted está seguro de que cometió un pecado, confesemos al Señor. Y dice que somos redimidos cuando confesamos nuestros pecados. Colosenses 2:20 dice, estoy completo en Cristo. Aparte, estoy seguro, Manuelito, por favor, léalo. Romanos 8, del 1 al 2, soy libre de la condenación. Romanos 8:28, seguro de que todas las cosas ayudan para bien. Romanos 8:31-34, soy libre de cualquier cargo condenatorio contra mí. Romanos 8:35-39, no puedo ser separado del amor de Dios. Segunda de Corintios 1:21-22, he sido establecido, ungido y sellado por Dios. Colosenses 3:3, estoy escondido con Cristo en Dios. Filipenses 1:6, estoy confiado de la buena obra que Dios ha comenzado en mí, será perfeccionada. Filipenses 3:20, soy un ciudadano del cielo. Apéndice, pasos hacia la libertad en Cristo. Segunda de Timoteo 1:7, no tengo espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Hebreos 4:16, puedo encontrar gracia y misericordia para el momento de la necesidad. Primera de Juan 5:18,
Soy nacido de Dios y el maligno no puede tocar. Soy importante. Mateo 5, 13, 14. Soy sal y luz de la tierra. Juan 15, del 1 al 5. Soy una rama de la vid verdadera, un canal de su vida. Juan 15, 16. He sido escogido y puesto para llevar fruto. Hechos 1:8. Soy testigo personal de Cristo. 1 Corintios 3:16. Soy templo de Dios. 2 Corintios capítulo 5, 17-21. Soy de reconciliación para Dios. 2 Corintios 6:1. Soy colaborador de Dios. Efesios 2:6. Estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Efesios 2:10. Soy obra de Dios. Efesios 3:12. Puedo acercarme a Dios con mi confianza. Filipenses 4:13. Puedo hacer todas las cosas a través de Cristo que me fortalece. Amén. Entonces, ahí nos damos cuenta quiénes somos. Dice, soy hijo de Dios, soy aceptado, estoy seguro y soy importante. Entonces, con esos textos nos corrobora que somos hijos de Dios, que soy aceptado y que estoy seguro que Dios es mi Padre. Y si Dios es nuestro Padre, entonces, ¿alguna circunstancia en su vida podrá dañarte? Yo digo, nada. Y lo que dice aquí, que nada podrá separarnos del amor de Dios. Amén. Bien, pastora. Entonces lo importante en nuestra vida, tanto en los cristianos como en los seculares, que nosotros estemos seguros de quiénes somos. A medida de que tú sepas quién eres en la vida, qué propósito hay en tu vida, vas a triunfar, vas a tener una vida de éxito. Y lo que siempre nosotros decimos como iglesia soldados de Jesucristo, Jesucristo no solamente quiere darnos salvación, vida eterna, no solamente quiere que un día vivamos allá en el cielo, sino que Él quiere que tengamos una vida de éxito aquí en la tierra. Pero para poder conseguir ese éxito en mi vida, es necesario saber quién soy. Es más, muchos allá afuera cuando pretenden ignorarnos o simplemente insultarnos, ¿cuántas veces nos dicen lo mismo que el diablo le dijo a los hombres? ¿Y tú quién eres? ¿Pero qué te crees? Tú debes saber exactamente quién eres. En lo espiritual eres ese hijo de Dios. En lo secular eres algo muy importante, dotado de dones, de talentos, de habilidades para poder aprovechar y triunfar en la vida. Si muchos no han triunfado, es porque no saben quiénes son. Si muchos no han triunfado, es porque no aprovechan esos dones, esos talentos, esas habilidades que Dios nos ha dado. Dios no hace personas inútiles. Dios hace personas y cosas muy importantes. Si tú eres la creación perfecta de Dios, eres importante. Valórate, sigue adelante, cree en Cristo, déjate guiar por Él y vas a triunfar. Es el mensaje que Dios nos tiene para esta mañana. Los esperamos en nuestras próximas emisiones el día de mañana, en este espacio del devocional, que para nosotros es nuestro devocional de vida. En el transcurso del día estaremos emitiendo nuestro programa Viviendo por la Palabra, consejos bíblicos que nos ayudan a tener una vida de éxito. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Que Dios los bendiga.